Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El capítulo 3 y donde vamos a entrar al verso 1 y el verso 2. Donde Pablo, hermanos, su traducción en el capítulo 3 es hermanos carnales. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. Ahora, para que podamos entender un poco el capítulo 3, volvamos a recordar, hermanos, lo que estuvimos estudiando de la ciudad de Corintios. Era una ciudad muy corrompida, se prestaba, hermanos, a los deseos carnales, se prestaba, hermanos, a que las personas cayeran más fácil a las tentaciones. Y vivimos nosotros, hermanos, en un mundo bastante igual, donde el mundo donde vivimos, hermanos, se presta a las tentaciones. Por ejemplo, hermanos, está el licor, que era, hermanos, algo muy común en el tiempo de la iglesia de Corintios. ¿Cómo dice la Biblia que salían después de la Santa Cena los hermanos? Bien cuetes, va bien borrachín, ese hermano, salían los hermanos. Y eso es de celebrar la Santa Cena, hermano. Ahora tenemos un mundo, hermanos, donde nosotros vivimos que también la tentación del vino es un problema para muchas personas. Muchos quisieran dejarlo, hermanos, y les cuesta. Les ha costado. Pero ¿sabe qué? Eso demuestra, hermanos, que nosotros somos carnales. Ahora, ¿qué quiere decir que somos carnales? Que es justificable, no, hermanos. Quiere decir que nosotros no estamos siendo personas espirituales, que nos dejamos dominar muy fácil por las tentaciones de la carne y que caemos muy fácil en esto. Leamos aquí el capítulo 3, verso 1 y el 2. De manera que yo, hermanos, quiero que note esto. Aún en la condición que estos hermanos vivían, Pablo no les dice de un solo, de manera que carnales, sino que les dice hermanos. ¿Qué demuestra esto? Amor. Y demuestra aceptación en la familia de Cristo. ¿Ok? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces. Ahora el problema era que no eran, pero tampoco sois capaces todavía. Para este tiempo, hermanos, ya los hermanos, muchos de ellos tenían ya varios años de ser cristianos. Pablo estuvo con ellos 1 año y medio. Apolos estuvo un tiempo pastoreándolos. Para el tiempo, hermanos, que les mandó la carta, se cree, hermanos, que esta iglesia ya tenía un buen tiempo de ser hermanos cristianos. Pero entraron por la puerta, pero no pudieron caminar. Se quedaron estancados en la puerta. No hubo ese proceso, hermanos, de poder caminar, porque el mundo carnal los atrae a ellos. Es más atractivo para ellos lo que el mundo ofrece que el mundo espiritual para ellos. Miren, hermanos, en el mundo espiritual hay muchas cosas que el Señor nos ofrece, pero no las vamos a poder entender ni saborear hasta que usted entre ahí. Mientras usted no dé esos pasos donde usted quiera tener una mejor relación con Dios, tener una buena relación de lectura de la palabra, no va a haber un crecimiento en nuestras vidas. Y lo que excusamos nosotros, hermanos, bueno, estoy en la carne y vivo en la carne todavía y por eso sufro estas pasiones. Esta iglesia, hermanos, probablemente tenía sus 5 años o 6 años ya en este tiempo que la iglesia se le había escrito y Pablo esperaba más de ellos.
Ahora, ¿cuántos años tenemos nosotros de ser cristianos? Muchos de nosotros, hermanos, ya tenemos doble de dígitos, o sea, ya pasamos de 10, 11, 12, 13, 14 años. Pablo, hermanos, incluso, bueno, no sé si Pablo escribió esa carta, pero a los hebreos, hermanos, les dice que ya deberían de ser maestros en la palabra. Eso quiere decir, hermano, que la atracción que se siente por el mundo es mucho más grande, pero las consecuencias que va a traer a nuestras vidas también son grandes. ¿Por qué sufrimos tanto espiritualmente? Porque las consecuencias también son grandes. Entre más carnal sea, más consecuencias voy a tener en mi vida espiritual. La causa de las divisiones, hermanos, en la iglesia eran algo más que una influencia, hermanos, externa y mundana, hermanos, en la vida de los hermanos. Eso lo vimos en el capítulo 1, de verso creo 13, unos dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de esto, yo soy de Cristo, hermanos. Eran unos problemas entre las divisiones, y eso de las divisiones demuestra que nosotros somos carnales, que no podemos soportarnos a veces los unos a los otros. No nos cae bien ciertas actitudes de algunos hermanos. Hermanos, Jesús trabajó con gente rústica, todo tipo, hermanos, de carácter, unos aniñados, unos hermanos eran bruscos, un Pedro, un amoroso Juan que dice, hermano, que si quiere descienda fuego del cielo para que consuma a aquellos que no les abrieron las puertas. Entonces, estas intenciones, hermanos, mundanas eran internas, carnal. Los corintios habían buscado, hermanos, las presiones del mundo, pero también estaban, hermanos, sucumbidos, o sea, estaban, hermanos, inundados de las presiones, hermanos, de su propia carne. El mundo los tenía a ellos, hermanos, presionado. ¿Se ha fijado, hermanos, que nosotros copiamos lo que el mundo copia? Queremos lo que el mundo tiene. Antes de reprenderlos, hermanos, entonces el apóstol les recuerda que está hablando como a hermanos en la fe, que les está hablando como gente que son cristianos. Él no los desprecia a ellos. Esta iglesia, hermanos, al final tuvo tantos problemas que después otros, los que ya son padres de la iglesia, tuvieron que escribirles cartas a los corintios, hermanos, porque el desorden era tan grande en esa iglesia, que era una de las iglesias, hermanos, sumamente desordenada. No tenía amor por los hermanos. El problema más grande por su carnalidad de ellos, hermanos, y viendo estas otras cartas que después se les escriben a ellos, su ego de ellos, hermanos, era arrogante. Cuando una persona es mundana, o sea, es cristiana, pero inundada, hermanos, de la carnalidad, viene a ser una persona arrogante. ¿Qué es una persona arrogante? Que solo él tiene la verdad. No aceptamos las opiniones de otras personas y nos convertimos en personas arrogantes. Eso demuestra, hermanos, que estamos cargados de carnalidad nosotros. Carnalidad, hermanos, en el sentido, más al ratito lo vamos a ver, viene de un lenguaje, hermanos, que es de una carne podridumbre, una carne que, hermanos, está incluso a veces hasta desechos, o sea, que apesta. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta, hermanos, aquello que nos destruye, pero que nos hace daño. Y para todos somos lo mismo, hermano. ¿Se ha fijado que para comer nos gusta lo que nos hace daño? Y para lo espiritual también absorbemos lo que nos hace daño, no lo que nos hace bien. Comemos mal espiritualmente y materialmente también comemos mal. Gloria a Dios. Hermanos,
Es un término de reconocimiento y de amor. Les recuerdo, hermanos, a sus hermanos de Corintios que eran todavía salvos, porque les llama hermanos, en su pecado, como todo lo terrible, hermanos, inexcusable que eran, no les privaba de su salvación. O sea, él no les está diciendo a ustedes que ustedes ya no son salvos, hermanos, pero más adelante les viene a hablar Pablo todas las consecuencias, hermanos, que ellos podían tener. Con esto, hermanos, él no puso, hermanos, algo suave. Él no puso, hermanos, en algo pequeño el pecado que ellos estaban haciendo. Él les dijo cómo era el pecado de ellos. O sea, les dijo, hermanos, les llamó a Cristo, pero les dijo, este es el pecado que ustedes están abrazando y esto es lo que a ustedes les está haciendo mucho daño. Recuerden, hermanos, que el pastor, el predicador, nosotros, hermanos, somos como los doctores. ¿Sana el doctor, hermanos? ¿Sí sana el doctor? No. ¿Qué es lo que lo sana? Las instrucciones que él le da. ¿Qué le dice? Mire, tiene alta presión. Lo común que nos dicen, más. Necesita comer saludable. ¿Qué hacemos? Necesita hacer ejercicio. ¿Qué nos hacemos? A ver tele, va. Poner las patotas así, hermanos, en el sofá y mirar tele. Coma mejor, coma más verdura. ¿Qué comemos? Más tacos, ¿no? Entonces, el doctor no le sana. El doctor le da instrucciones cómo usted viva una mejor. Y luego después de esto, ¿qué le receta? Una medicina. Le dice, tomes esta medicina. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros, hermanos, con la medicina? No la toman. Y usted dice, no me siento bien. Pues claro, no se toma la medicina. ¿Cómo se va a sentir bien? Ahora, la palabra de Dios, dice la Biblia, hermanos, que es como medicina a nosotros, a nuestros huesos. Pero si no la tomamos, ¿nos vamos a sentir bien? Por supuesto que no. Entonces yo, hermano Arquímedes, hermano, que vive diciéndole que le recomendamos la palabra. O sea, usted es el que va a tener que hacer los cambios en su vida, no nosotros. ¿Qué le dice la gente? Ah, el pastor ya te lavó el cerebro. No, hermanos, aquí no lavamos el cerebro. Aquí se le dice qué es lo que la palabra de Dios nos demanda, requiere de nosotros y se le instruye. ¿Sabe usted, hermanos, que así como hay pastores que predican pero no viven, hay doctores que dicen, pero no, ellos, hermanos, no viven nada de lo que administran? ¿Usted sabe que hay pastores con diabetes? Bueno, ¿y por qué tienen diabetes entonces? No fueron a caminar, no se tomaron la medicina. O sea, son doctores que no aplican lo que recomiendan a ellos mismos. El doctor de mi esposa, hermano, bueno, que no ha olvidado toda la familia, tiene diabetes. Lo manda uno a caminar. Pero me pregunto yo, ¿caminará él? A lo mejor no, ¿ah? A lo mejor no. Seguimos, hermanos. Entonces, él no trató, hermanos, de minimizar, o sea, de hacerle suavecito, hermanos, el pecado. No, cuando les dijo hermanos, ustedes están viviendo en la calidad de esta vida. Él no trató de minimizar, hermanos, la seriedad del pecado de ellos. Pero sí procuró, hermanos, de minimizar o prevenir cualquier desaliento que hermanos, pudiera producir, hermanos, por lo que él les trajo. O sea, por la presión, hermanos, que él les traía la palabra. Pero como hermanos en la fe, hace ver, hermanos, el pecado que los estaba, hermanos, que estaban ellos cometiendo. Hace ver, hermanos, les hace ver a ellos, esta es la situación de que ustedes están viviendo. Una de las cosas les digo, ustedes son carnales.
no están viviendo como hijos espirituales, son carnales. Muchas veces nosotros, cuando somos carnales, no queremos escuchar las reprensiones de la palabra de Dios, venga de quien venga. Siempre buscamos una excusa, no, que esta persona, siempre buscamos una excusa. Esta iglesia, hermanos, no fue administrada solo por Pablo. La administró, hermanos, Apolos. La administró, hermanos, Timoteo. La administró, hermanos, Pedro. ¿Y cambió? No, no cambiaba. Al contrario, hermanos, unos se hacían de grupos, decían, no, pues a mí me gusta cómo predica el hermano Cefas, a mí me gusta cómo predica Apolos, a mí me gusta cómo predica Pablo. Lo que causó fue divisiones entre ellos. La carnalidad no acepta las reprensiones y piensan de que uno, hermanos, cuando viene acá a instruir la palabra de Dios, lo dice con intención de dañar a alguien, de destruir a alguien. Imagínense que Pablo hubiera venido, hermanos, en este momento predicando estas palabras, diciéndole, ustedes son carnales. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Cómo me hubiera sentido yo? Pero queremos escuchar a un hermano como el estilo Pablo. Les está diciendo carnales, hermano. Ahora Pablo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo a la iglesia Vino Nuevo? Carnales, si no hemos crecido. Pero si usted ya creció, entonces usted ya no es un carnal, ¿verdad? Usted ya creció. Entonces, seguimos, hermano. El apóstol, hermanos, no podía entonces hablarles a los corintios como a hombres espirituales. Ellos habían entrado por la puerta de la fe, pero no habían avanzado mucho. Ahí se quedaron. La mayoría de ellos habían recibido a Cristo Jesús hacía un tiempo, pero se estaban comportando, hermanos, se estaban comportando como gente carnales. No había cambios en ellos. Pablo no vio ningún cambio en ellos hasta este momento. Cuando nosotros venimos a Cristo, y si usted ve la trayectoria, pregunto, hermanos, chequee su carácter. ¿Ha cambiado? Ya no es chismoso. O sea, tal vez menos, ¿verdad? Menos chismoso. Es menos agresivo. Es menos enojón. Es más paciente. ¿Tiene esas cualidades en usted? ¿O todavía se siente usted de mecha corta, que explota con nada? Algo de mecha corta, ¿va? Cuando un cohete quemando que no le da tiempo de correr a uno, ¿no? ¿Ah? Que nomás pasa y ni corrió uno, hermano, y explotó. Hay muchos hermanos que explotan de la nada. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Que usted como una persona espiritual tiene que tener dominio propio. ¿Sabe que una de las cualidades tan grandes que tenía Jesús, hermanos, era dominio propio? Miramos a Jesús, hermanos, maltratado. Usted dice, pero ese era Jesús, hermanos, en la carne. Jesús, hombre, supo dominar su temperamento. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es templanza, tener dominio propio. Nos explotamos de la noche a la mañana. Y eso quiere decir que cuando usted es una persona explosiva, hermanos, usted es carnal. Usted no ha crecido todavía. Hay mucha gente que solo su opinión vale. Porque ellos tienen la verdad. Nadie más tiene la verdad más que ellos. Y son justificables todas sus opiniones de ellos. Eso es carnal. La Biblia nos manda a analizarlo todo, a escucharlo todo. ¿Y qué hacemos con lo demás? Pues haga lo que no le convino a usted. Usted diga, esto, basura, pues, tíralo a la basura. Escuche. Una prueba de una persona carnal. Usted no puede hablar con ellos, hermanos, porque no lo dejan hablar. Usted dice, le quiere tal vez reclamar algo, hermanos, pero el otro le sale reclamando. No puede, no se puede.
Entonces, hermanos, ellos todavía eran niños. Ahora, es lógico que cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, somos niños. ¿Y cómo es el comportamiento de un niño? Usted ya lo sabe, muchos de ustedes han sido papás, incontrolables, impacientes. Ahí está la mamá cargándolo de un lado para otro, hermano, porque no son, ¿cómo se llama? No son pacientes los niños. Más aparte, hermanos, el niño tiene una característica y muchos papás tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero el niño, hermanos, desde meses sabe dominar a los papás. Desde meses, desde muy bebé sabe dominar a los papás. ¿Cómo? Con un llantido, sabe que nomás gritando, y ahí va la mamá corriendo, hermano. Dice, esto funciona. Un gritito y ahí viene la mamá. Desde bebé los niños son manipuladores, hermanos, y manipulan a los papás. Un niño cristiano es un llorón manipulador. A través de sus llantos, cuando digo hermanos, no se agarra y llorando como un niño, pero ¿qué vive, hermanos? Lo oye hablar, hermanos, quejas. Usted, primero que habla con esa persona, hermano, y empieza a quejarse de medio mundo. Pastor, no es que yo sea chismoso, chismosa. Y empezamos, hermanos. Somos gente niña que lloramos por todas las circunstancias que están alrededor de nosotros. ¿Sabe qué? A través de nuestros llantos queremos atención. Un cristiano inmaduro siempre requiere atención. Un cristiano niño siempre requiere atención. Un cristiano maduro está dispuesto a dar atención. Uno de los trabajos más grandes y desgastantes en un pastor, hermanos, saber escuchar a todo el mundo. ¿Y sabe qué? No vienen a hablarle a uno, hermanos, cosas muy buenas. Puro llanto. Pastor, me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Que porque fulano, mengano, terenguano, hermanos, por culpa de todo el mundo, menos mía. El niño, todo el mundo es culpable, menos yo. Esta es una de las cualidades de un niño, hermano. Nunca somos responsables nosotros de nuestras acciones, sino siempre es otra persona la responsable o otra cosa. Aún, hermano, cuando está solo, si se le cayó el vaso de leche o el vaso de café, hermano, busca una excusa. No admite, hermano, que tiene manos aguadas, que porque no hace ejercicio o algo, hermano, o porque ya estamos viejos. Dice, es que el gato del vecino hizo ruido y se me cayó la taza del café. Siempre es culpa de alguien más. Si no crezco espiritualmente, son por las enseñanzas que da el pastor David o las que está dando el hermano Arquímedes. No, hermanos, si no crecemos es porque no leemos la palabra de Dios. Es porque nosotros no hemos crecido. Entonces todavía, hermanos, eran niños en Cristo. No me salió la esta ahí, ¿verdad? Bueno, lo leo aquí. Hermanos, esta gente no tenía, hermanos, los sentidos espirituales maduros. Estas personas, hermanos, no habían crecido. Y qué triste ver, hermanos, que físicamente nos miramos maduros, pero espiritualmente, hermanos, estamos niños. Y usted sabe, hermanos, que eso es algo común también en lo material. Que usted ve hombres grandes ya, hermanos, crecidos, con mujer, y todavía, hermanos, no pueden
crecer, hermanos, hacer su propia vida, tienen que depender de mamá y de papá todavía. Todavía necesitan ayuda. Tenemos que crecer como gente espiritual nosotros. Mire, los incrédulos no son espirituales en ninguna manera. Nosotros hermanos, no somos incrédulos porque creemos en Cristo. Pero a veces no hay una gran diferencia entre los incrédulos y nosotros los cristianos. Usted siquiera es una persona que cree. Ellos no poseen, hermanos, un nuevo espíritu, ni el Espíritu Santo. Su posición de ellos, hermanos, es natural y su práctica es natural. O sea, hermanos, que son gentes carnales. La gente, hermanos, que no tiene, que no ha venido a Cristo, que no ha rendido su vida a Cristo. Entonces, los creyentes, hermanos, por el otro lado, son totalmente espirituales. Usted es espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Los creyentes, hermanos, por el otro lado, son totalmente espirituales en el sentido posicional, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque han recibido un nuevo ser en el interior, que ama a Dios. En ellos mora el Espíritu Santo, en usted mora el Espíritu Santo. Pero en cuanto a la práctica, los creyentes, hermanos, también nosotros, los creyentes, a veces, hermanos, caemos a las prácticas carnales. Y vivimos, hermanos, como gente carnal. Y a veces no hay una gran diferencia. La gente de afuera no puede identificarnos si usted es cristiano o no. Porque habla como ellos, vive como ellos, no hay diferencia. Qué bonito cuando la gente lo identifica a usted y dicen, bueno, este es cristiano. La gente ve algo diferente. La última vez que fui a El Salvador, hermanos, nos estábamos quedando en un hotel y éramos los únicos que estábamos ahí. Y aparentemente ese lugar, hermanos, lo renta un pastor que es muy famoso en El Salvador y pues no voy a decir su nombre porque después hasta demanda lo pueden poner a uno, ¿no? Este pastor es muy famoso, hermano, en una iglesia bautista en El Salvador. Y la gente nos observaba a nosotros, casi no platicamos con ellos. Y un día estaba lloviendo y una de las trabajadoras, hermanos, iba para su casa. Y veníamos nosotros para el hotel y le digo, mira, está lloviendo mucho. Y le digo, señora, súbase, le vamos a dar ray para su casa. Nomás con que me den ray ahí a la parada del bus. Y le digo, ¿hasta dónde vas? No, pues hasta el lugar. No, yo la llevo. La llevamos, hermanos, hasta el lugar donde ella vivía. Y ya en el camino nos dice, nosotros, los trabajadores, los hemos estado observando a ustedes. ¿Oh, sí? ¿Verdad que ustedes son cristianos? Sí. Es que se ve. Yo no sé qué miraron. Comíamos diferente, quizás, no sé. No sé qué es lo que miraron. Porque, hermanos, digo, es que se ve. Pero qué diferencia, dice, cuando viene X pastor y la verdad dice, aquí se porta como un mundano. Y empezó a hablar unos testimonios, hermanos, que habían ocurrido. Y digo yo, qué terrible, hermanos, que nosotros afuera demos testimonio como gente carnal, como gente que no ha conocido a Cristo, como que no ha venido a Cristo, como que no hemos crecido. Un creyente espiritual, hermanos, es aquel que tiene un corazón nuevo y que el Espíritu Santo, hermanos, mora en esa persona. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, hermanos, tiene algo que le redarguye en su corazón, le hace sentir que usted está practicando algo mal, hablando algo mal, que su vida no está correcta, hermano. Es como una computadora de un carro, hermano, que le está indicando algo está mal en este carro. El Espíritu Santo, hermano, nos indica, estás mal, tienes que corregir esto en tu vida. ¿Qué hacen muchos hermanos cuando
tiene el signo de check engine, el carro. Ignorarlo. Pero le está diciendo algo está mal con el carro. Tal vez es algo muy mínimo. A veces puede ser la misma llanta. Puede ser algo muy sencillo. Pero ahí le está diciendo algo está mal. Dice un predicador, yo cuando miraba eso le ponía un tape negro para no estarlo mirando. Eso no soluciona el problema. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos signos en nuestra vida a través del Espíritu Santo que nos está indicando algo está mal en nuestra vida. Algo no está bien en nuestra vida. Algo no está caminando. Vamos a ver qué dice Romanos 8:26, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos ayuda, incluso, hermanos, a ponernos en el camino correcto, a pedir correctamente, porque no sabemos nosotros ni siquiera a veces orar. No sabemos, hermanos, cómo dirigirnos ante Dios. Lamentablemente nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, cuando nuestra vida está afligida, pero no cuando hay agradecimiento. Le lloramos a Dios cuando nos está yendo mal, pero no le lloramos a Dios cuando nos está yendo bien. ¿Cuántos han llorado de alegría alguna vez? De alegría también se llora. Cuando nacen sus hijos, hermanos, se les salen al aire de feliz, de contento, a la mamá, al papá. Esa es alegría. Pero ¿por qué no le lloramos a Dios solo de alegría también, hermanos? Sino que solo le lloramos a Dios cuando las cosas nos están yendo mal a nosotros. Miren, nuestra resistencia y desobediencia, o sea, nuestra resistencia que le ponemos a Dios y desobediencia puede causar, hermanos, muchos desvíos, demoras, dolores innecesarios, hermanos, en nuestra vida. ¿Alguno de aquí ha pagado consecuencias, hermanos, en su vida? Yo he pagado consecuencias. ¿Por qué? Porque uno no escucha la voz de Dios. Pero Él llevará a cabo la obra, hermanos, que empezó. Aún así, como estamos viviendo, hermanos, Dios está comprometido en seguirlo llevando en el camino, hermano, pero pagando consecuencias, dándonos duros en las narices diario, hermano. ¿Por qué tenemos que vivir ese tipo de vida? Porque somos desobedientes. ¿Qué pasa con sus hijos cuando no obedecen? Usted le dice no hagan tal cosa y lo hacen, ¿qué va a pasar? Van a pagar las consecuencias. A su hijo usted le dice no hagas eso y su hijo lo hace, va a pagar consecuencias. No te ajustes, le dice usted, con ese tipo de personas, porque, hermanos, y si su hijo no le hace caso, va a pagar las consecuencias. ¿Sigue siendo su hijo? Claro. Por las consecuencias, hermanos, pueden caer en las drogas, pueden caer, hermanos, salir embarazadas, diferentes cosas. Eso no cambia, eso quiere ser, van a ser sus hijos, pero pagan sus consecuencias. Igual usted, yo, pagamos las consecuencias. Dios sigue trabajando en nosotros, Él quiere perfeccionar la obra que empezó en nosotros, pero, hermanos, vamos a seguir pagando las consecuencias por nuestra carnalidad. Aquí a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Siente usted que Dios ha ido perfeccionando su vida, hermanos? Claro que Dios ha ido perfeccionando su vida. Pero necesitamos tener una mente, un oído espiritual, escuchar la voz de Dios, hermano. Ahora, la voz de Dios no es una voz audible que usted va a escuchar, hermano, de allá del cielo, como un trueno o algo que le va a susurrar en los oídos. Usted lo escucha, hermanos, a través de la palabra de Dios, y usted sabe que esa es la palabra que le está hablando a usted, hermanos, que necesita cambiar. Los corintios, hermanos, no cambiaban. Predicó Apolo, predicó Timoteo, predicó Pedro, predicó Pablo, hermanos, y la gente no cambiaba. ¿Por qué? Porque eran carnales.
Y Pablo les dice definitivamente ustedes son carnales. Y a ninguna otra iglesia, hermanos, se ve que les mande una carta tan directa diciéndoles, hermanos carnales. Ahora ellos habían sido absorbidos, hermanos, por lo que el mundo ofrecía. Acuérdense, hermanos, que Grecia ofrecía, hermanos, todo tipo de aventuras, hermanos. Mire, allí había todo lo que el mundo ofrece ahora, lo que no había en internet, ¿va? Pero todo lo ofrecían. Corintios, hermanos, acuérdense que era un puerto. Ahí llegaba gente de todas partes, hermanos. Ahí traían cultura de todos lados. ¿Qué quiere decir? Que traían prácticas de todos lados, hermanos. Es más, muchos allí hablaban diferentes idiomas. Mira, ahí se hablaba griego, se hablaba, hermanos, latín, porque había muchos romanos viviendo ahí. Había mucha gente de muchos lados. Haga de cuenta un Estados Unidos. Había de todo tipo de personas, hermanos, de todo tipo de mercaderes. Ahí llegaba buena mercancía. La gente quería estar al día, hermanos. La gente quería estar, hermanos, a la moda. Había de todos esos tipos de problemas. Las hermanas ahí, hermanos, llegaban haciendo estilo pavo real cuando entraban a las iglesias, hermanos, y llegaban vestidas de una manera, hermanos, sumamente no, ¿cómo le diré? No apropiado para una iglesia. ¿No es eso lo que sucede en nuestras iglesias? Usted sabe que hay ropa apropiada para todos lados. ¿Cómo usted, hermanos, me viera a mí, cómo me viera usted a mí, hermanos, yendo con saco, corbata, hermano, en la playa? Vea que qué ridículo. Si usted tiene una reunión, hermanos, con el presidente, ¿cómo va a llegar? Lo más elegante que puede. Si usted, hermanos, va a ir a una fiesta, va a ir un poco atractiva, porque ahí, hermanos, es una fiesta. Todo el mundo, hermano, quiere lucir las mejores garras en una fiesta. Pero si usted viene a la iglesia, hermanos, busque ropa adecuada para una iglesia. Va a ir al parque, póngase chores. Todo depende de dónde va a estar. Pero ahora ya no sabemos ni a dónde estamos. A la iglesia, hermanos, vamos como queremos, vivimos como queremos y claro, nosotros tenemos nuestra opinión. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.